2 Pedro, un mensaje divino revelado, un llamado transformador y urgente para la iglesia actual. En el tercer año de Joacim, el apóstol Pedro se encontró prisionero en Roma, en una fría celda, custodiado por guardias romanos y bajo la sombra temida del emperador Nerón. La oscuridad de la prisión era solo un eco de la desesperanza que anidaba en su corazón, mientras los murmullos de la comunidad cristiana resonaban como ecos lejanos en su mente. Pedro no podía evitar la preocupación por el futuro de la iglesia, que había sido un faro de luz, de esperanza y fe. La penumbra lo rodeaba, mas en su interior resplandecía el recuerdo de su caminar con el Maestro. Cada milagro que presenció, cada enseñanza que recibió, cada instante compartido con Cristo, revivía como un fuego viviente en su espíritu. Recordó el momento en que el agua se convirtió en vino, la multiplicación de los panes y los peces, y la paz que inundó su ser al caminar sobre las aguas. Su mente viajaba en el tiempo, respirando la cercanía de Jesús mientras la realidad de su presente lo oprimía. El ambiente hostil había golpeado a la iglesia primitiva. Los hombres y mujeres que proseguían en la fe enfrentaban la creciente presión de la romanización y las tentaciones de falsas enseñanzas. El deseo de Pedro era ferviente, guiarlos y alentarlos. A través de su pluma, sus palabras se convirtieron en un grito de esperanza en medio de la desolación. «Nuestra fe no es un invento humano», escribió apasionadamente. «Es una verdad revelada, la misma que yo atestigué, y que ahora deseo fervientemente que cada uno de ustedes experimente». 2 Pedro 1:16. Cada palabra fluyó con el llamado de un pastor amoroso, instando a sus hermanos a crecer en gracia y en el conocimiento de nuestro Señor. 2 Pedro 1:5-8. Aunque figuraba encerrado entre muros fríos, su celda se transformó en un sagrado lugar de poder, donde cada letra podía atravesar la oscuridad como un rayo de luz. Sin embargo, el peso de la realidad lo aplastaba. Recordaba con tristeza cómo algunos de los suyos vacilaban ante las voces seductoras que prometían una aceptación fácil en el mundo, pero que distorsionaban la pureza de la enseñanza recibida. «Recuerden las promesas de los antiguos profetas», exclamó en su carta, su corazón latiendo con urgencia. «No se dejen llevar por las corrientes de esta época. El verdadero conocimiento de Dios es una gracia que trasciende la mera sabiduría humana». 2 Pedro 3:18. En su propia vulnerabilidad, Pedro compartió su angustia, suplicando a la comunidad que se mantuvieran firmes en la verdad divina, conscientes de que la noche se acercaba. Entonces, en un momento de serenidad, las sombras danzantes en su celda parecieron cobrar significado. «Manténganse en la verdad», insistió. «El tiempo es breve. La venida de nuestro Señor no es un mero concepto, sino una promesa que debe ser acogida con corazones fervientes». Su voz resonó en la condición espiritual de su propia vida y de los suyos. Con un suspiro profundo, concluyó su carta, dejando un mensaje que desbordaba esperanza. ¿Estarán dispuestos a asumir el riesgo de seguir a Cristo hasta el final, incluso ante la persecución? Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesite escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. ¿Podrán mantenerse firmes en la verdad que les ha sido revelada? La historia de Pedro no termina aquí, pues mientras la oscuridad de la noche caía sobre Roma, una luz iría emergiendo, revelando el plan divino que se desarrollaba, uno que resonaría por generaciones y generaciones venideras. ¿Qué respuesta dará el pueblo de Dios? La trama de la fe está en juego, y el destino de la iglesia pende de un hilo. Mientras las sombras de la noche se cernían más y más sobre Roma, un suave susurro de esperanza emergió como una brisa fresca. En la celda de Pedro, el apóstol no estaba solo. Una presencia sobrenatural envolvía el lugar, y en su interior, su corazón se encendía de nuevo con la convicción de que Dios aún operaba en medio de la adversidad. «Permíteme ser un instrumento, oh Señor», clamó en silencio, «una voz que lleve la verdad a los que están perdidos en la oscuridad».
En esos momentos de introspección, Pedro reflexionó sobre las palabras proféticas de Joel. Y sucederá que en los últimos días derramaré mi espíritu sobre toda carne. Joel 2:28. ¿Sería posible que esa promesa ya estuviera en marcha, pulsando en los corazones de aquellos que aún permanecían fieles? La iglesia, aunque pequeña, latía con vida. Los fieles que se reunían clandestinamente compartían el mensaje de salvación con fervor, siendo sal y luz en medio de una ciudad que se tambaleaba bajo el peso del temor. Al amanecer, los primeros rayos de luz comenzaron a filtrarse por las rendijas de su prisión, y Pedro se sintió impulsado a escribir de nuevo. No se acobarden, continuó. Recordad que nuestro Señor es paciente, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos lleguen al arrepentimiento. Segunda de Pedro 3:9. A través de cada estrofa, su espíritu se elevaba, y con cada palabra esperaba tocar el corazón de aquellos a quienes amaba. Tenía la certeza de que sus escritos serían como en levadura, que poco a poco transformaría y crecería en la vida de muchos. En medio de su ferviente escritura, un golpe resonó en el pasillo. Era el guardia, pero también era la voz de la realidad, un recordatorio tangible del peligro que acechaba. ¿Vas a seguir hablando de ese Cristo?, inquirió con desdén. Pedro levantó la vista, firme en su fe, decidido a no dejarse amedrentar por la persecución. No puedo dejar de hablar de lo que he visto y oído. Hechos 4:20. Respondió, llenándose de valor. El eco de las palabras de su maestro resonó en su corazón, recordándole la promesa que les hizo. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Juan 16:33. Mientras la provisión divina brotaba de su interior, un destello de esperanza iluminó su mente. Todo esto formaba parte del plan soberano de Dios. La adoración genuina en medio del sufrimiento, la fe que se fortalece en la oposición, y el amor que desafía el odio. Sin embargo, como si las puertas de la prisión misma estuvieran a punto de abrirse, Pedro sintió una inquietud en su espíritu. Y después de haber padecido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Primera de Pedro 5:10. ¿Qué si su sufrimiento era solo un ladrillo más en la construcción del reino de Dios? La visión del futuro resonó en su corazón como un canto. Mientras tanto, fuera de su celda, la comunidad se reunía en oración ferviente. Ellos clamaban al cielo, ajenos al plan divino que se tejía en lo oculto. La noche que parecía tan amenazante, podría ser en realidad el preámbulo a un despertar glorioso. ¿Podrían los cielos ser testigos de un milagro inminente? ¿Estaba Dios a punto de revelar su propósito exaltado y sumergir a su pueblo en la plenitud de una nueva era de fe? La tensión aumentaba. La oscuridad alcanzaba su punto culminante, y dentro de las paredes de la prisión, el eco de un nuevo comienzo resonaba en el corazón de Pedro. Lo que estaba a punto de desplegarse tendría repercusiones eternas. ¿Acaso la liberación de Pedro sería un símbolo de libertad para una iglesia oprimida? Así continuó la historia de aquellos que buscaban la luz en medio de las tinieblas. La trama de fe se tejía con hilos de esperanza y sufrimiento entrelazados. El tiempo se acercaba a su cúspide, y los planes de Dios eran más grandes y más intrincados de lo que Pedro podría imaginar. ¿Sería este el momento en que Dios, en su soberanía, llevaría a cabo una transformación inesperada, que traería un nuevo amanecer para su pueblo? Mientras el día se abría paso sobre Roma, un silencio tenso invadía la celda de Pedro. El apóstol continuó su labor de escritura, con cada trazo de pluma impregnado de fervor y convicción. En su corazón resonaban las palabras que había escuchado de labios del Maestro. Las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Mateo 16:18. Era un recordatorio tanto de la promesa divina como de la amenaza que se cernía sobre él y los suyos. De repente, un estruendo reverberó desde el pasillo, cortando la bruma de la reflexión. Eran pasos apresurados, y una voz autoritaria se hizo eco. «Guardias, al frente, la orden es firme». La angustia palpitaba en el aire, y Pedro sintió cómo su corazón se aceleraba. Un destello de luz disipó la oscuridad en la celda, y un guardia apareció,
su mirada endurecida por años de vigilancia. Pedro, con sabiduría y valentía, se levantó. ¿Acaso no has oído las historias del Nazareno? Él sigue transformando vidas, incluso desde este lugar, dijo, mientras la fe brotaba con fuerza renovada. Las palabras parecían tocar el alma del guardia, quien momentáneamente pareció aturdido por la luz de la verdad. Desde el exterior, los murmullos de oración creciendo formaban una ola de esperanza. Los fieles habían congregado sus corazones unidos en súplica, clamando a Dios por la liberación de su apóstol. Señor, hazte presente, rogaban. Era un eco que se elevaba al mismo cielo, llevando consigo la declaración de fe de una comunidad que no se rendía ante la opresión. En ese momento exacto, el cielo se conmovió. Las paredes de la prisión parecieron vibrar, como si un viento nuevo comenzara a soplar, y los tradicionales cimientos de la fortaleza no pudieran más contener al Espíritu de Dios. He aquí, yo hago cosas nuevas, pronto saldrá la luz. Isaías 43:19. El corazón de Pedro se sintió ligero, podía percibir el movimiento del Señor, haciendo una obra que podría no solo liberarlo a él, sino a todos aquellos que en la oscuridad buscaban luz. Mientras tanto, dentro de su alma se gestaba una poderosa revelación. Este no es solo un momento de liberación, es un llamado a la Iglesia. Es la promesa de que Dios sigue obrando en nuestras vidas incluso en el momento más oscuro. Una profunda convicción lo envolvía. Había de ser un faro en la tormenta, un portavoz de aliento y transformador para el pueblo de Dios. Más de lo que pedimos o entendemos, susurró, asombrado por la grandiosidad de la obra del Creador. Abre mis ojos, Señor, que yo pueda ver el pulso de tu plan, incluso en esta celda de dolor. Con cada letra que escribía, se hacía eco de la esperanza que sus hermanos clamaban con fervor. De repente, el suelo empezó a temblar, y Pedro sintió un estremecimiento en el aire. ¿Era posible que el mismo Dios que estaba orando a través de su pueblo respondiera en el instante? Un rayo de luz atravesó la celda, iluminando su rostro y lanzando sombras danzantes en las paredes de piedra. Un ángel del Señor se presentó. Su figura resplandecía con gloria divina, y dijo con voz calmada, «Pedro, levántate y sígueme». La liberación estaba a la mano, y la promesa de Dios resonaba con claridad. Atrévete a salir de tus ataduras, porque hay un trabajo que sigue adelante, hay un mensaje que debe ser proclamado. Tu sufrimiento no ha sido en vano, habrá un despertar que marcará la historia. Con el corazón palpitante de expectativa, Pedro dio un paso, sintiéndose audaz y lleno de propósito. ¿Acaso esta era la alborada de una nueva era para la Iglesia, a través de un prisionero que había estado llamado a narrar las maravillas de Dios? En ese instante, las puertas de la prisión se abrieron, y Pedro supo que su liberación era solo el inicio de un movimiento que cambiaría el curso de su pueblo. Pero la pregunta quedó suspendida en el aire. ¿Qué más estaba Dios a punto de revelar a su Iglesia en esta hora osada? El futuro se entrelazaba con lo divino, y los ecos de la promesa resonaban con cada latido de los corazones de los fieles. La historia no había terminado. En cambio, había comenzado a desplegarse un nuevo capítulo de gloria, donde el sufrimiento y la fe danzarían en una coreografía de redención. La luz del nuevo día se filtraba a través de los barrotes de la celda, ahora vacía. Pedro, tras la instrucción del ángel, había salido a caminar sobre la tierra que había predicado. Su corazón ardía con fuego y revelación. La promesa de Dios resonaba en su espíritu como un eco eternamente vivo. Caminó en silencio, sintiendo el peso de su misión. Cada paso era una oración, un clamor que ascendía al cielo. Las calles de Roma estaban vivas, vibrantes con el murmullo del comercio y las conversaciones. Sin embargo, Pedro sabía que no todo era lo que parecía. Las sombras del imperio acechaban y una atmósfera de incertidumbre flotaba en el aire, como un ominoso presagio. Era un tiempo de persecución, y el pueblo de Dios se encontraba dividido y difuso, disperso por los vientos de la apostasía. «Señor», pensó Pedro, «¿cómo puedo ser tu voz en esta tiniebla?». Mientras cruzaba la plaza, recordó las palabras de su maestro.
No temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Mateo 10:28. Esa verdad se convertía en su ancla, mientras una multitud lo rodeaba, curiosa por la fama del apóstol que había sido liberado de la prisión. Las miradas eran mixtas, algunos llenos de esperanza, otros de duda. Pedro sintió que la urgencia de su mensaje debía ser clara y poderosa. «Hermanos», exclamó, alzando su voz, «el destino de nuestra fe no descansa en la opresión de este mundo, sino en la gloria del Dios vivo que resucitó a Cristo. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros?» Romanos 8:31. Las palabras resonaron entre la multitud como un estruendo, y los corazones comenzaron a cambiar. Mientras Pedro hablaba, un grupo de líderes judíos se acercó, sus rostros contritos y decididos. «¿Por qué desafías al consejo, Pedro? Sabemos lo que has predicado. La gente murmura sobre la resurrección del Mesías. Si persistes, enfrentarás consecuencias más graves que las que sufriste antes», advirtieron, con una mezcla de temor y malevolencia. Pedro, sintiendo la presión del momento, recordó la advertencia del Maestro. «Si me confiesas delante de los hombres, yo también te confesaré delante de mi Padre que está en los cielos». Mateo 10:32. Con valentía y la fe que lo había sustentado, respondió: «No es el temor lo que guía mi voz, sino el amor por la verdad. La salvación está en nadie más, solo en Cristo hay vida eterna». El murmullo creció en intensidad. Algunos empezaron a murmurar en acuerdo, mientras otros se mostraban inquietos. Pero dentro de Pedro, la convicción ardía como una antorcha. De repente, la atmósfera cambió cuando un estremecimiento recorrió la plaza. Un hombre cojo, testigo del milagro de Pedro, se levantó y comenzó a alabar a Dios, levantando sus manos en acción de gracias. «¡Él me sanó!», proclamó con voz potente, atrayendo la atención de todos. La fe se encendió en el corazón de muchos, y una ola de esperanza comenzó a brotar. Pedro entendió que, en medio de la adversidad, el poder de Dios manifestado podía hacer temblar los cimientos de la incredulidad. En ese instante, la revelación de Dios se profundizó en su entendimiento. «Esto es solo el comienzo», exclamó. «Dios no solo liberó mi cuerpo, sino que está desatando un avivamiento en nuestros corazones. Si hay algo que he aprendido en esta prisión, es que la verdadera libertad se encuentra en la obediencia a la voz de Dios». A medida que la multitud respondía, Pedro decidió no retroceder. Erguido ante la oposición, comprendió que era un pionero en el plan soberano de Dios, un movimiento divino que comenzaba a gestarse en la iglesia. La transformación espiritual había empezado. La voz del apóstol resonaba en cada oyente, sembrando semillas de fe, y su rostro brillaba con la luz de un propósito redentor. Pero la sombra de la persecución aún tendía su mano, y una pregunta se cernía sobre el futuro. ¿Cuál será la respuesta del Consejo y del Imperio ante este avivamiento? ¿Estaría el pueblo preparado para lo que Dios está a punto de hacer en medio de ellos? Entre el alboroto y el clamor, Pedro sabía que su misión no había hecho más que comenzar, y la obra de Dios estaba en plena acción, listo para desplegarlo a un desconocido. La multitud vibraba de emoción, mientras las palabras de Pedro flotaban en el aire. Era un momento sagrado, un espacio donde la fe y la duda se entrelazaban, y las esperanzas se elevaban como incienso al cielo. Sin embargo, en la penumbra, los líderes judíos, indignados por la reverberante luz de la verdad, se retiraron a un lado, susurrando entre ellos en ferviente conspiración. La ira se encendía en sus corazones como un carbón incandescente, y sus ojos ardían con rencor. Mientras tanto, Pedro, sintiendo la presencia de Dios como un manto sobre él, continuó hablando. «No he venido a traeros otra enseñanza, sino a recordaros las palabras de nuestro Señor. Él ha prometido estar con nosotros hasta el final de los tiempos». Mateo 28:20. Los murmullos de la multitud crecieron de nuevo. Algunos se unieron en alabanza, mientras otros se preguntaban temerosos qué sucedería después. Fue en ese momento de pureza espiritual que alguien hizo su aparición. Un mensajero del consejo, un fariseo llamado Gamaliel, quien había sido conocido por su sabiduría, se interpuso ante la multitud. Con voz poderosa y tranquila habló: «Pueblo de Israel, considerad bien lo que estáis haciendo. Si este consejo, al que se opone Pedro hoy, es de Dios, no lo podréis detener. Pero si es de los hombres, desaparecerá por sí solo». Hechos 5:38-39. Sus palabras provocaron un silencio reflexivo.
Pedro aprovechó la oportunidad, levantando su mano en señal de unidad. Escuchad, por favor, no estamos en esta contienda por nuestros propios deseos, sino por la gloria de aquel que nos llamó. Ser testigos de su resurrección es nuestra responsabilidad y nuestro privilegio. Si sufrimos, lo hacemos por amor al que nos salvó. Primera de Pedro 2:21. La tensión se palpaba en el aire, como las nubes antes de una tormenta. Los opositores se miraron entre ellos con irritación, sintiendo la presión del mensaje irresistible. No era solamente un llamado, sino un desafío, un eco de la verdad que resonaba en sus corazones. Era el mismo espíritu que había levantado a los apóstoles, desafiando la opresión y la oscuridad con la luz de Cristo. Sin embargo, los corazones de algunos restantes se mostraban endurecidos y resueltos. «Detenedlo antes de que se conviertan muchos a su lado», amenazaron al consejo. Las sombras del imperio ya comenzaban a moverse, y Pedro lo sentía en cada fibra de su ser. «Señor», clamó en su interior, «guíame, pues esto es solo el principio. ¿Cuál será el precio por seguirte?» La multitud, a la que se le había ofrecido un vislumbre de esperanza, se dividió. Algunos querían seguir a Pedro, sentir su nuevo fervor, mientras otros se volvían hacia la seguridad de las estructuras del templo, temerosos de que la nueva fe pudiera amenazar la forma establecida. En un instante, Pedro se estremeció al sentir que estaba al umbral de un avivamiento o del rechazo. Aquel momento sagrado se tornaba crítico. Todos encontraron su atención centrada en Pedro, y en su corazón sentía la urgencia de hablar de nuevo. «Hermanos, el tiempo es corto, el reino de los cielos está cerca. El Señor ha prometido que aquellos que lo buscan de todo corazón lo hallarán». Jeremías 29:13. Su voz fue un llamado, un eco que resonaría durante las generaciones venideras. Pero justo cuando la multitud parecía entrar en una colección de voces al unísono, una sombra se deslizó sobre la plaza. Un grupo de soldados del imperio avanzó, ordenando el silencio. Las puertas de la oportunidad se cerraban, y la voz de Dios clamaba por ser escuchada, como un eco distante que parecía resonar de las antiguas profecías. «¿Estás tú preparado, Pedro?», susurró un viento que era un recordatorio divino. La tensión en el aire era palpable. El futuro se extendía como un horizonte incierto, y las decisiones que se tomarían en ese momento marcarían el curso de la historia. Las palabras de Pedro eran ahora una estela de vibración en el aire. Las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Mateo 16:18. Con cada latido de su corazón, sabía que la obra de Dios se estaba gestando, un plan soberano que se desplegaría con poder y gloria, y el verdadero significado de la fe estaba a punto de ser revelado. El futuro de la iglesia, y tal vez la salvación de muchos, pendía de un hilo. Pero, ¿cuánto tienen que sufrir?, resonó la pregunta. La angustia de muchos aún flotando en el aire, una incertidumbre palpable. Un nuevo capítulo de la historia estaba a punto de comenzar, y el eco del cielo esperaba ser desatado. Mientras la multitud permanecía en expectativa, los soldados avanzaron con una resolución fría, sus armaduras brillando ominosamente bajo el sol naciente. Con el eco de sus pasos resonando en la plaza, el aire se volvió denso. Pedro sintió cómo la atmósfera del lugar pulsaba con un oscuro sentido de destino, como si el mismo cielo contuviese la respiración ante lo que estaba por venir. Entonces, el líder de los soldados, un centurión imponente, levantó su mano en señal de arresto. Pedro, apóstol de los Galileos, proclamó, su voz firme y autoritaria, «Ven con nosotros, el consejo del Sanedrín requiere tu presencia». Las palabras cayeron como un peso sobre el corazón de Pedro, marcando un punto sin retorno en su caminar de fe. A través del tumulto del momento, Pedro miró a los ojos de los que lo rodeaban, vio la expectación, la esperanza y entre los más temerosos, la desesperación por lo que podía suceder. La multitud se desbordaba en murmullos. Algunos rogaban, «¿Por qué no huyes? No te entregues a ellos». Pero otros, en silencio, levantaban sus manos, intercediendo en oración. «Recordad», les dijo Pedro, su voz firme y resonante,
Aquel que ha comenzado la buena obra en nosotros, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Filipenses 1:6. Sus propios miedos se disiparon al pensar en la fidelidad de Dios, y un nuevo fervor se encendió en su pecho. A pesar de la inminente oscuridad, la luz de la esperanza brillaba con fuerza. Cuando los soldados rodearon a Pedro, los seguidores comenzaban a clamar al cielo: «Señor, no lo dejes, líbralo de sus enemigos». Pedro, sintiendo la unción del Espíritu, miró hacia el cielo y oró en su corazón: «Señor, aunque pasemos por el fuego y las aguas, no me dejarás solo». Isaías 43:2. Fue entonces que, en medio del desafío y el peligro, una voz resonante como trueno rompió la atmósfera cargada. «¡Deténlo!». Era Gamaliel, el fariseo que había intercedido anteriormente. Su autoridad judicial otorgaba una pausa a la inminente captura de Pedro. Se volvió hacia el consejo, que lo miraba con sorpresa. «¿Qué haréis con este hombre? Si es de Dios, temed que lucháis contra él». La multitud contuvo el aliento, esperando el desenlace. Las palabras de Gamaliel resonaban en el aire como un eco de advertencia a los corazones que estaban endurecidos. Era un momento divino, donde los corazones temerosos y los rencorosos comenzaron a tambalearse hacia la verdad. «Recuerda a aquellos que se alzaron antes», continuó Gamaliel. «Si su causa es vana, fracasará, pero si es de Dios, no la detendréis». Pedro, sintiendo ese apoyo inesperado, alzó nuevamente la voz. «Cualquiera que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, Dios mora en él, y él en Dios». Primera de Juan 4:15. Sus palabras se entrelazaron con las de Gamaliel, creando un poderoso testimonio que resonaba en los corazones de la multitud y los de sus enemigos. Los líderes se miraron unos a otros, y la incertidumbre se cernía sobre ellos. ¿Qué camino tomar? La hora del juicio se acercaba rápidamente, y el círculo de la historia estaba por reescribirse. Sin embargo, a medida que cundía el temor y la perplejidad, Pedro se plantaba firme, convencido de que el verdadero propósito de Dios estaba a la vista. Finalmente, el Sanedrín decidió castigar a Pedro, pero el consejo se debatía, sintiendo el peso de su decisión. Mientras Pedro fue arrestado y llevado, un nuevo murmullo de fieles comenzó a crecer entre el pueblo. Ellos sabían que algo mayor se estaba moviendo, algo que no podía ser contenido. Tal como prometió, Dios revelaría su plan soberano en medio de este caos. Esta no era solo la persecución de un hombre, sino el principio de un movimiento que llevaría el Evangelio a las naciones. La historia de la redención estaba a punto de florecer en cada rincón del mundo. Y en medio de las sombras, una pregunta resonó en el corazón de Pedro: ¿hasta dónde llegaré por amor de Cristo? La incertidumbre lo abrazaba, pero su fe ardía. Así comenzaba una nueva etapa en la narrativa divino. Y cuando salgan de este sufrimiento, será un testimonio contra todos los poderes y principados, y se cumplirá lo que se ha profetizado. Las palabras del Espíritu estaban a la vuelta de la esquina, listas para desatar un nuevo capítulo de poder y gloria en la historia de la fe. La marcha hacia el Sanedrín fue repleta de un silencio tenso. Pedro sentía el peso del destino sobre sus hombros. Las manos de los soldados eran frías y firmes, pero su interior ardía de una llamativa fe que no podía ser apagada. Aunque lo llevaban a un juicio que podía sellar su destino, había una convicción surgiendo en su corazón. ¿Dónde huiré de tu presencia, oh Señor? Salmo 139:7. Las puertas del concilio se abrieron con un chirrido ominoso. Al entrar, una atmósfera de juicio lo envolvió, pero también percibía un toque divino en el aire. Los fariseos y saduceos, agrupados alrededor, miraron inquisitivamente a Pedro, cuya mirada no flaqueaba. Su fe se mantenía firme, pues sabía que estaba en el centro del plan eterno de Dios. «El Nazareno que has hecho crucificar», comenzó el sumo sacerdote, su voz llena de desprecio, «ha sido proclamado por estos hombres como vivo. ¿Por qué lo sigues predicando?» La tensión explotó en el ambiente, y Pedro, impulsado por el Espíritu Santo, se puso de pie con valentía. «Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres». Hechos 5:29, exclamó, su voz resonando como un trueno en la sala. La multitud de fariseos vibra al escuchar estas palabras,
y la confusión gobernó sus corazones. Sin embargo, Gamaliel estaba entre ellos. Su mirada analizadora se detuvo sobre Pedro, reconociendo que algo poderoso estaba en juego. «No se apresuren a juzgar», sugirió Gamaliel. «He visto movimientos fallar y están destinados a desvanecerse si no provienen de Dios». Pedro, sabiendo que su defensa iba más allá de la retórica, sintió que el cielo mismo respaldaba su causa. El mismo Jesús que fue crucificado, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Hechos 2:36. Un fuego nuevo encendía su corazón. La esperanza de una vida nueva en él ardía en cada palabra que pronunciaba. En medio de los murmullos, Pedro pudo observar cómo algunos rostros se tornaban hacia la fe, comenzando a cuestionar las verdades rígidas en las que habían sido educados. Las cadenas de la incredulidad comenzaban a romperse, y juntos, la atmósfera cargada de resistencia empezaba a humedecerse con lágrimas de arrepentimiento. Los miembros del Sanedrín deliberaron, pero la decisión estaba abrumada por el temor de lo que pudieran perder al ir en contra del Dios de Israel. «Alguno de vosotros es culpable de sangre», percibió Pedro, «pero a todos se os ofrece perdón a través de este mismo Jesús». La voz de él resonó. Donde la desesperanza se encontraba, allí también había un camino de redención. Finalmente, la decisión de azotar a Pedro fue tomada en un intento de amedrentarlo y silenciarlo. Al ser conducido fuera de la sala, Pedro sintió el golpe de las palas sobre su espalda, pero su corazón cantaba en medio del sufrimiento. Así como aquel Cristo que fue crucificado por amor, él también soportaba el dolor. De vuelta en medio de la multitud, sus seguidores lo abrazaron, llenos de desesperada esperanza y gratitud. «Alegría en el sufrimiento», gritaba Pedro, y en sus ojos ardía una fe imperturbable, firme en la promesa que se extendía más allá de esta persecución. «Aquí se cumple la palabra del Señor. No temas, porque yo te he redimido, te he llamado por tu nombre, eres mío». Isaías 43:1. Tejiendo entre oraciones y alabanzas, la comunidad de seguidores comenzó a ver lo que Dios estaba orquestando, un mensaje de redención, un nuevo pacto. Algo grande nacía en medio del sufrimiento, algo que cambiaría el mundo. Y así, mientras se dispersaban, reflejando la luz de Cristo, la verdad resplandecía en cada rincón de Jerusalén. Donde la persecución parecía el final, Dios la estaba utilizando como el catalizador para llevar a su pueblo a un nuevo comienzo. «Aún no veis la obra completa», resonó una voz en el corazón de Pedro. «Ellos verán la gloria de Dios manifestada en cada calabozo, en cada persecución». Las palabras continuaban vibrando en su mente mientras pensaba en lo que estaba por venir. Así, una pregunta emergió de las profundidades de su ser. ¿Qué nuevas maravillas revelará Dios en sus propósitos? ¿Y qué transformación se avecina en su tiempo perfecto? Con su corazón ardiente por la promesa de Dios, Pedro supo que los días de la gloria estaban por llegar, un ímpetu divino que cambiaría toda la historia de la fe. La noche había caído sobre Jerusalén, y el murmullo de la ciudad parecía un eco distante de los eventos que acababan de suceder. Pedro, lleno de dolor y fuerza renovada, se reunió con sus hermanos en la fe en un pequeño aposento, donde el fervor de sus corazones ardía como un fuego inextinguible. Las dolencias de su cuerpo eran eclipsadas por la alegría que emanaba de saber que estaban unidos en la causa del reino. «Corazón valiente, hermanos», comenzó Pedro, su voz resonando en el silencio de la oscuridad. «Nos han azotado, pero nuestros espíritus siguen en alto. Hoy nos recuerdan que somos herederos de una esperanza que trasciende el sufrimiento». Los rostros de sus compañeros brillaban en la tenue luz de las lámparas, sus almas ardían con la misma fuego que había encendido a Pedro. Juan, el amado discípulo, se acercó y con voz suave dijo: «Aún en las lágrimas, el Señor está cerca de los quebrantados de corazón». Salmo 34:18. En ese momento, una profunda conexión entre ellos se formó, un vínculo sellado por la fe y el sacrificio. Mientras debatían sobre los acontecimientos sucedidos, los murmullos de la noche fueron interrumpidos por una visita inesperada. Entre ellos llegó un joven que, con mirada nerviosa, traía noticias. «Los miembros del Sanedrín han convocado a más hombres para buscar a los apóstoles. Pretenden eliminar esta secta de la faz de la tierra», advirtió con un tono trémulo. Pedro, al escuchar estas palabras, sintió que el aire se tornaba pesado. Sabía que la persecución era parte del precio a pagar por seguir a Cristo. «Aún así», comenzó,
Su voz firme: nos hemos de reunir, y no debemos escondernos. Es nuestro deber proclamar el Evangelio. En momentos de grande tribulación, la verdad debe resplandecer con más fuerza. Entonces sus compañeros se unieron en oración, clamando y buscando la dirección del Espíritu Santo. La atmósfera se llenó de un ardor que atravesaba cada rincón del aposento. La luz divina brillaba en la oscuridad, y la promesa de Jesucristo se reafirmaba en sus corazones. Donde 2 o 3 estén reunidos en mi nombre, allí estaré yo en medio de ellos. Mateo 18:20. Mientras compartían los testimonios de la fidelidad de Dios, la fe de todos fue avivada. La angustia se transformó en un fervor indescriptible. Nuestro destino no está en manos de hombres, exclamó Pedro. Está en manos del Creador del cielo y de la tierra. Su plan es perfecto, y aunque la muerte nos aceche, tenemos vida en Él, el que resucitó y nos dio nueva vida. Momentos de oración ferviente llenaron el aire y un soplo de paz envolvió la habitación. La comunidad comprendió que su misión era más que un llamado, era un propósito divino. En la mezcla de miedo y valentía, la confianza se transformó en un grito unánime de alabanza. Fue entonces que, en medio de su adoración, un resplandor iluminó el aposento. La presencia del Espíritu Santo descendió sobre ellos y comenzaron a hablar en lenguas, proclamando las maravillas de Dios. Las paredes mismas parecían vibrar con el nombre de Jesús, y el eco de sus alabanzas resonó por toda la ciudad. Pedro, abrumado por este encuentro, se dio cuenta de que la verdadera gloria de Dios estaba aún por revelarse. Lo que está por venir está más allá de lo que podemos imaginar. La obra del Señor no está limitada a nosotros, sino que se expande hacia las naciones. Susurró con gran fervor. Mientras el fervor se apoderaba de ellos, una certeza suprema llenaba su ser. Dios estaba preparando algo magnificente, algo que cambiaría la historia. Pronto seremos testigos de un derramamiento mayor de su gracia. La promesa del Padre está en marcha. Él ha decidido revelarse en un nuevo nivel. Así concluyó la reunión, pero el llamado a la acción resonó en los corazones de los apóstoles. Pedro lo entendió. El llamado es urgente. Nos han visto soportar la persecución, y en nuestra resistencia deben ver una luz que no pueden apagar. ¿Quién irá? ¿Quién llevará este mensaje al mundo perdido? Mientras se dispersaban, una nueva pregunta surgió en la mente de Pedro. ¿Qué revelará Dios en esta generación y a través de nuestra obediencia? La convicción de que estaban en un punto crítico de la historia de la fe se adhirió a sus corazones, y el deseo de llevar el mensaje de salvación ardía cada vez más. Al salir, sabían que un tiempo extraordinario de cosecha estaba más cerca que nunca, y que la promesa de Dios se manifestaría en gloriosas dimensiones sobre ellos. En la mañana siguiente, el sol se elevó sobre Jerusalén, bañando la ciudad en una luz dorada que prometía un nuevo comienzo. Pero para Pedro y sus compañeros, el nuevo día traía consigo la sombra de la persecución que acechaba. Ellos, sin embargo, se hallaban con el ánimo renovado, movidos por el poder del Espíritu Santo, que había llenado sus corazones la noche anterior. «Es tiempo de actuar», dijo Pedro, su voz resonando con la certeza del propósito divino que habitaba en él. «No podemos permanecer en este lugar mientras el mundo clama por la verdad. La gran comisión nos ha sido entregada, y es nuestro deber llevar el mensaje de salvación a cada rincón». El grupo se miraron unos a otros, la chispa de la convicción brillando en sus ojos. Juan, aún conmocionado por la experiencia de la noche, levantó la mirada y expuso su corazón. «Debemos ir al templo. Allí es donde se encuentra el pueblo, y allí proclamaremos la resurrección de nuestro Señor». Así, los apóstoles se dirigieron hacia el templo, donde el bullicio de la gente ofrecía un ambiente de diversidad y anhelos espirituales. En su camino, Pedro recordaba las enseñanzas de Jesús. Debemos ser valientes como leones, porque el que confiesa a Cristo ante los hombres, él lo confesará ante su Padre. Mateo 10:32. Al llegar, el coro de alabanzas y oraciones resonaba en el aire,
y la presencia de Dios parecía latir entre el bullicio. Pedro se hizo paso entre la multitud, su corazón latiendo con fervor. «Hermanos», comenzó, su voz potente atrajo la atención de muchos. «Escuchen nuestras palabras, porque son testimonio de aquel que ha vencido a la muerte. Jesucristo ha resucitado». El eco de su declaración reverberó, y sobre el rostro de la multitud se dibujaron asombro y curiosidad. Sin embargo, entre algunos había desdén y rechazo. Los miembros del Sanedrín observaban, llenos de ira y celos. «Estos hombres están trastornando a Jerusalén», murmuró uno de ellos, mientras otro asentía, planificando en secreto su detención. Pedro continuó hablando con poder, citando las escrituras proféticas que hablaban de la venida del Mesías. ¿Acaso no es este Jesús el que había de venir? En él se cumple la promesa, y la salvación es traída a todos los que creen. La voz de Pedro ardía con la autoridad del cielo, y muchos corazones comenzaron a abrirse a la verdad que proclamaba. Mientras tanto, los líderes religiosos se reunieron en secreto, discutiendo sobre cómo atajar el movimiento que comenzaba a florecer. En sus corazones, una sombra de temor se apoderaba de ellos. Recordaron las palabras de Jesús: «Todo reino dividido contra sí mismo será asolado». Lucas 11:17. Temían que si no hacían algo pronto, su poder se desvanecería como el aliento de la brisa. Al respecto, uno de los fariseos, Gamaliel, surgió entre ellos, y con voz grave advirtió: «Si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá, pero si es de Dios, no podréis destruirlo. No seáis hallados luchando contra Dios». Hechos 5:38-39. Su sabiduría generó un momento de reflexión, pero el odio hacia los apóstoles seguía presente como un fuego incandescente. Mientras la multitud continuaba escuchando, algunas comenzaron a aceptar el mensaje con gozo. «Arrepentíos y sed bautizados en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados», proclamó Pedro, y muchos se unían a la comunidad de los creyentes, sellando un nuevo pacto de fe. El día avanzaba, y los cielos parecían estar alineándose con la voluntad divina. Pero al caer la tarde, los rostros de los apóstoles se tornaron serios. En su espíritu, un desafío se alzaba, y la realidad de la próxima oposición se cernía sobre ellos como una nube inminente. ¿Qué era lo que Dios estaba por hacer? ¿Cómo se manifestaría su poder en este tiempo de prueba? Mientras las sombras se alargaban sobre el templo, Pedro y los otros miraron hacia arriba. La gloria de Dios estaba en movimiento, y la plenitud de su promesa se cernía en el horizonte. La pregunta persistía en sus corazones: ¿qué esplendor revelará Dios en las próximas horas? ¿Y cómo sostendremos el peso de su gloria? Luego del cernido silencio que siguió a la exhortación de Pedro, un rugido de alabanza se elevó entre la multitud. Los corazones que antes estaban llenos de temor y confusión, ahora ardían con la certeza de que estaban ante el cumplimiento de las promesas de Dios. Algunos comenzaban a testificar de cómo las palabras del apóstol resonaron en sus almas, tocando la esencia de sus anhelos más profundos. Este es el momento, sintió Pedro en su interior. Era hora de confrontar no solo la indiferencia, sino la resistencia del sistema que intentaba ahogar la verdad. La luz de Cristo debía brillar sin obstáculos. No somos enemigos de la ley, sino fieles a la verdad que hemos recibido, declaró Pedro, sus ojos fijos en aquellos que escudriñaban el entorno por más información para condenarlo. Mientras él hablaba, vidrios de esperanza empezaban a meterse en los corazones de algunos líderes judíos presentes, pero la oposición no se haría esperar. ¿Cómo es que este simple pescador se atreve a hablarnos con tal autoridad?, murmuró un miembro del Sanedrín entre dientes. No puede ser permitido que continúe con esto. El eco de sus palabras resonó con desdén en sus propios oídos. La confrontación al fin llegó. Los guardias se acercaron nuevamente con la intención de arrestar a Pedro y sus compañeros. Sin embargo, Pedro, sintiendo la unción del Espíritu Santo fluir a través de él, se dirigió a ellos. Si es justo delante de Dios escucharos a vosotros más que a Dios, juzgadlo vosotros mismos. Hechos 4:19. Su valentía resonó como un eco de las verdades que estaban en juego, y muchos se encontraban sopesando la decisión más allá de la mera obediencia externa. En ese instante crucial, un murmullo se extendió entre los que lo escuchaban.
Algunos comenzaron a reconocer que ignorar a Pedro era ignorar lo que Dios mismo estaba haciendo entre ellos. Puede que estemos en el corazón del hombre, pero Dios ha demostrado su poder en el corazón del que fue crucificado, dijo Pedro con firmeza. ¿No es este el tiempo de despertar Jerusalén? La presión aumentaba, y aunque el miedo se aferraba a algunos, el corazón de muchos comenzaba a abrirse al mensaje transformador. Un par de hombres, que habían sido testigos de la resurrección, se levantaron y comenzaron a gritar: «Él vive, Él reina». Sus gritos pronto fueron acompañados por otros que, tocados por el impulso del Espíritu, se unieron al clamor. La atmósfera se caldeó, y un fervor impactante recorrió la escena. Dios estaba operando en ese mismo momento, uniendo los corazones en un clamor colectivo que resonaba con la esperanza de un nuevo amanecer. «Este es el tiempo predicho por los profetas», dijo Pedro, viendo el reconocimiento empezar a formarse en los rostros de la multitud. «El prometido Espíritu Santo, que está siendo derramado en nuestros días, es un llamado del mismo cielo». Joel 2:28. Por un momento, todo pareció detenerse. La luz de la promesa brilló en medio de la oscuridad. ¿Y si esto es solo el principio?, Pedro preguntó en voz baja, casi como una oración en el aire. La multitud contenía la respiración, conscientes de que sus corazones ardían con un fuego que no podían extinguir. Los miembros del Sanedrín, sintiendo la presión y la inquietud de lo que estaba ocurriendo, comenzaron a deliberar nuevamente, sus miradas fijas en Pedro y los demás apóstoles que estaban desafiando su autoridad. Sin embargo, el temor a lo que pudiera resultar de su acto de condena se cernía como una sombra espesa, y empezaron a preguntar: ¿podría ser realmente este el tiempo de Dios? Pedro, en su valentía, sintió que una cuestión más profunda resonaba dentro de su ser. ¿Estamos listos para enfrentar lo que viene? La urgencia espiritual embargaba la atmósfera, y en ese instante el consejo se vio confrontado por la misma voz del pueblo. La vida está en Cristo, y lo que hemos vivido hasta ahora nos ha traído aquí. No retrocederemos ante la verdad. Finalmente, Gamaliel puso pie en la balanza, instando a sus colegas a reflexionar profundamente sobre la situación. Si este movimiento es de Dios, no hay manera de que lo detengáis. Si es de los hombres, fracasará. Vuestra decisión será un testimonio de lo que deseéis hacer con el poder que se les ha dado. Hechos 5:39. La tensión continuó aumentando mientras la multitud miraba con ansiedad, esperando la respuesta. La historia se estaba forjando, haciendo eco de las antiguas promesas de Dios, y el futuro de su pueblo pendía de la balanza. ¿Es al final de este sufrimiento donde veremos la revelación del plan que nos ha sido confiado?, pensó Pedro. Nadie podía negar que lo que estaba ocurriendo era un despertar espiritual, un desenlace que implicaba más que las decisiones de los hombres. Era el acto soberano de Dios, revelando su gloria a través de la obediencia de aquellos que se aferran a sus promesas. Pero, ¿hasta dónde se extenderá el camino de esta verdad en sus vidas? Mientras el consejo deliberaba, Pedro y los apóstoles se unieron nuevamente en oración, clamor y unidad, resaltando el poder del Espíritu Santo que los guiaba. La respuesta del consejo se acercaba, y la historia de la Iglesia se desenrollaría, revelando la extensión del reino de Dios en su tiempo divino. ¿Qué milagros y sufrimientos sobrevendrían al pueblo fiel en continua búsqueda de la luz en la oscuridad? La revelación del plan soberano de Dios estaba, sin duda, a la vuelta de la esquina, y los corazones debían estar listos para recibir su infinito amor.